Estaba también Katy Perry, que Ujú. cumpliendo con su sueño, ¿verdad? De ir al espacio. Y yo creo que hemos visto transmisiones en Blue Origin donde han ido varones que cumplieron con su sueño y no has visto estas quejas y estas, Como estos ¿verdad? cuestionamientos de por qué. Estos comentarios tan groseros. Bueno, saludos a los que nos sintonizan en esta transmisión del diario. Soy María Elisa Acevedo Irizarry, soy periodista boricua y soy la editora encargada de la cobertura diaria sobre los asuntos de Puerto Rico en el Diario de Nueva York. Y hoy tengo un tema trascendental, literalmente, porque muchos de ustedes saben, ¿verdad?, que los puertorriqueños es difícil que no destaquen en diversos ámbitos. No lo digo porque sea puertorriqueña, pero porque es la realidad, ¿verdad? Hay muchos ejemplos de puertorriqueños que se han destacado en la música, en el cine, en reinados de belleza, deporte, ingeniería, etcétera, etcétera, etcétera. Y también en la meteorología. Y en el día de hoy yo me encuentro con una meteoróloga y reportera del tiempo puertorriqueña que muchos de ustedes conocen. Me refiero a Débora Martorell, y por una razón bien importante, y es que básicamente la boricua va a estar haciendo historia en el espacio porque próximamente se va a estar convirtiendo en la primera meteoróloga hispana puertorriqueña que va a viajar al espacio en una misión de Blue Origin. Así que bienvenida, Débora Martorell, muchas gracias por tu tiempo y por conversar con nosotros aquí en el diario. Gracias a ti por la oportunidad. Vamos a ver, yo quiero saber, porque tú empezaste en el 1997, ¿no? Más o menos, en esto de Pues yo te diría, del periodismo. pues mira, un poquito antes. Yo empecé en el 1994, porque yo empecé como periodista en televisión. Antes de eso estuve en radio, estuve 2 años en radio, así que desde el 92 en adelante, haciendo el informe del tiempo desde el 1996. Ok. Estaba como periodista, como ancla y como encargada del tiempo. Luego estudié meteorología, me especialicé, me certifiqué como meteoróloga y continué de ahí en adelante, ¿verdad? Yo diría que lo mejor de dos mundos, porque me encanta la ciencia y Ujú, me encanta el periodismo, y tengo la oportunidad de hacer ambas cosas. No ujú. solamente informar el tiempo, sino también lo que a mí me apasiona, que me encanta mucho informar sobre ciencias, en este caso las ciencias espaciales y las ciencias ambientales. Me encanta trabajar ese tipo de historias y poderlas llevar, como nosotros decimos los puertorriqueños, en arroz y habichuela, la información Claro. Ujú. para que todos la puedan disfrutar y comprender. ¿Y cómo fue que decidiste pasar, ¿verdad?, de periodismo general a decir, quiero reportar sobre el tiempo? ¿Qué eventos en tu carrera, qué momentos, qué experiencia te hicieron dar ese salto, digamos? Pues mira, a mí siempre me fascinaron las ciencias. Yo comencé a estudiar ciencias, comencé a estudiar física. Luego quise cambiar, ¿verdad? No me gustaron mucho los cálculos, quise cambiar, pero en mi época no teníamos esa orientación, Ok. que alguien que te dijera, mira, puedes tener esta rama o esta otra rama. Yo realmente lo que quería era, ¿verdad?, la ingeniería aeroespacial. Mi papá no lo veía con buenos ojos, no me dejó ir a Estados Unidos a estudiar, así que tomé otro rumbo. Luego comencé las comunicaciones y de ahí en adelante pues me dediqué a ambas cosas. Me apasiona también el periodismo, estaba haciendo pues lo que llamamos hard news, periodismo fuerte, de todo tipo de historias acá en Puerto Rico. Pero luego empecé a hacer también las vacaciones de la persona que hacía el informe del tiempo en Guapa, en la estación donde yo laboraba. Porque me encantaba, porque a mí siempre me encantó la meteorología, hacía proyectos de meteorología en escuela superior, pero vuelvo y te digo, no teníamos como que la orientación correcta Los hacia mentores lo que para queríamos, guiarte por ese, ¿verdad? Mentores que te pudieran explicar lo que podías estudiar, lo que podías hacer. Pues haciendo esas vacaciones, luego contratan a otra persona, esa persona se va y me dice, mira, vamos a cubrirlo contigo en lo que, ¿verdad? En lo que conseguimos a alguien que quiera dedicarse completamente al informe del tiempo. Pues, para el cuento largo corto, me dicen que era por un tiempo, y por un tiempo, el día de hoy, todavía es lo que estoy ya haciendo. son como 30 Y años, ¿verdad? Si no continúo. estoy calculando mal. Ya son como Y más de luego, 30 años. sí, estamos hablando que eso fue en el 1996. Luego en el 2003 compraron el radar Doppler y ahí me quedé completamente con el informe del tiempo. Ya dejé de estar en la calle porque tenía que dedicarme un poco más al informe del tiempo. Y es que también el informe del tiempo cambió. Ujú. Antes era una sección bien pequeña, pero luego tomó mucha importancia y mucha notoriedad, porque también con el cambio climático comenzamos a experimentar
ya amenazas más frecuentes de tormentas y huracanes, ya tenía que tener una prioridad el informe del tiempo. Y el informe del tiempo se transformó en los medios de comunicación en Puerto Rico a medida que fueron pasando los años, y era bien necesario especializarse y tener más presencia de la información del tiempo en las estaciones de televisión y de radio también. Yo quiero saber algo, porque dijiste algo bien interesante, y es que tú das los informes en arroz y habichuela para que la mayoría de la gente lo entienda. En un tema como tan importante, ¿verdad? Que toca tantos elementos como el cambio climático, etcétera, etcétera. Me llama la atención esa parte, pero también te quiero preguntar cómo has hecho para que la gente se fije más en lo que tú estás diciendo, que cómo te puedas ver en tu imagen, etcétera. Porque sabes que en la televisión hay mucha presión y a veces se le juzga mucho, y es a todos los periodistas que están televisivos, no por lo que dicen, sino por otros elementos. Entonces mi pregunta es, ¿cómo has logrado ver ese justo balance de manera que la gente te preste atención, aprenda y siga tus reportes al pie de la letra? Pues mira, la diferencia que tenemos al momento de informar el tiempo es que tienes que tener también una combinación de presentación gráfica. Tienes que montar las gráficas de una manera, crearlas de una manera que también sea fácil para la audiencia, para el espectador. Y yo combino mucho ese gráfico con lo que voy explicando al aire. Que el público pueda enfocarse en la explicación que ven. En esa gráfica, por ejemplo, el viento sopla del norte, que ellos vean que el viento sopla del norte, que choca con la montaña, que asciende, que se forman las lluvias, para que todo tenga una uniformidad. Voy dialogando, voy hablando, ¿verdad? Contándoles, haciéndoles la historia, pero a la misma vez con una presentación gráfica que sea lo suficientemente atractiva para el televidente y que a la misma vez lo puedan entender. Yo entiendo que eso es clave a la hora de presentar el informe del tiempo, y especialmente cuando estamos en algún tipo de amenaza, la parte gráfica es bien importante. Desde los tiempos de los 50, cuando empezaban en esta profesión, ¿verdad? Como John Bacon, John Simpson, todas estas, ¿verdad? Pioneras, digamos, de la meteorología. Ya han pasado mucho tiempo, o bastante tiempo desde allá para acá. Pero, ¿cómo entiendes que ha ido evolucionando, ¿verdad?, la labor de las mujeres en este campo, y cuáles siguen siendo los desafíos que enfrentan hoy día? Porque a nivel general las ciencias duras usualmente, ¿verdad?, se piensan que son más destinadas todavía, ¿verdad?, a los hombres, ¿verdad? Pero esto ha ido cambiando, y mi pregunta es hasta qué punto ha ido cambiando, y con base en tu experiencia propia, ¿cuáles son los desafíos que aún enfrentan, ¿verdad?, las mujeres en este campo? Pues yo diría que muchas veces uno de los grandes desafíos, como estabas hablando, tiene que ver mucho también con la apariencia. Muchas veces se le exige más a la mujer que lo que se le puede exigir al hombre. Y es así en prácticamente casi todas las profesiones, pero en televisión, pues, obviamente, pues, es más marcado. Por ejemplo, cuando a un hombre le dicen el meteorólogo en Estados Unidos, por ejemplo, meteorologist, pero a la que da el informe del tiempo, weather girl. Wow. Son cosas, ¿verdad? Las palabras tienen intención. Uno piensa, no, las palabras no se las lleva el viento, las palabras tienen intención. Exacto, y notarás que muchas meteorólogas en los Estados Unidos les molesta mucho ese término, porque ¿por qué no le llamarla meteoróloga y llamarla weather girl? Como pues tratando de minimizar, ¿verdad?, su profesión. Y eso es algo que las mujeres siempre vamos a tener que enfrentar, ¿verdad? Que siempre van a querer tratar de vernos como menos por ser mujeres. Sí, los tiempos han cambiado, pero todavía estamos enfrentando, ¿verdad?, esos problemas, y lo estamos viendo también con los cambios en la administración política en los Estados Unidos, y cómo hay muchas personas que están apoyando, ¿verdad?, esas posturas, que es bien triste que se estén apoyando esas posturas. Pero también otra lucha bien grande en el campo profesional de las mujeres, y especialmente los medios de comunicación, es la paga igual. En ocasiones vemos que a los varones se les puede pagar un poco más que a las mujeres, y por lo menos hemos visto que eso ha ido cambiando con los años, pero sí, todavía eso existe, esas diferencias existen. Mencionas el cambio climático, y estaba aquí buscando, y por ejemplo, entidades como las Naciones Unidas, ¿verdad?, han documentado que las mujeres y las niñas sufren desproporcionadamente los efectos del cambio climático, y particularmente en zonas rurales, y tienen de hecho más probabilidades de morir en eventos climatológicos extremos.
En este contexto, ¿cuán importante es que mujeres, ¿verdad?, como tú, sigan informando sobre este tipo de temas? Es tan importante que lo más preocupante ahora mismo es la desinformación, el fake news. La ciencia, es corroborado, es observado. Eso significa que es algo que se está estudiando, que se observó, que se determinó, que se modeló. Es ciencia, no es religión, no es creer. Es que es una realidad, está observado y por científicos, personas que han estudiado tanto y que se han preparado tanto para poder llevar esta información, que no se trata de creer si hay o no cambio climático, es que es una realidad que está ahí. Y yo creo que esa negación, vivir en negación simplemente porque hay diferencias políticas, no podemos ver el cambio climático como un asunto político, como un asunto derecha, izquierda o demócrata y republicano. No, porque es que el cambio climático nos va a afectar a todos, sea del partido que sea. Es una realidad científica, está ahí. Eso significa que si nos mantenemos en una negación, entonces no nos vamos a poder preparar para los cambios que se avecinan con el cambio climático. Y esa es la preocupación real, el que vivir en una negación de que esto no es real, lo que nos hace es vulnerables y nos pone en riesgo a todos a lo que vamos a enfrentar en el futuro. Por ejemplo, si vamos a tener un cambio en las temperaturas y podemos ver cambios en los lugares donde se siembra el trigo ahora mismo, que es parte de nuestra... De lo que comen la mayoría de los seres humanos. Si no nos preparamos para eso, ¿qué va a pasar? Pues entonces nos va a llegar, no vamos a poder tener esa siembra, no nos vamos a preparar y entonces vamos a tener una falta de comida. Si nos mantenemos en esta negación, vamos a enfrentar las consecuencias. El ser humano es la única especie que logra ajustarse a los cambios climáticos históricamente, pero ¿por qué tenemos que hacerlo más difícil negando a que es una realidad y que tenemos que prepararnos para ella? O sea, la preparación es fundamental porque todos de alguna manera nos vamos a afectar con el cambio climático. Mencionas las redes sociales y eres muy activa en las redes sociales y me imagino que eso es un asunto del que tienes que estar batallando todo el tiempo, ¿verdad? Aclarar información y precisar. Sí, yo diría que la parte más difícil. Todos los días bregando con estudios que no son estudios, información que no tiene base científica. Pero ¿cómo has logrado insertarte también en las redes sociales? Porque vemos que ya empieza un huracán o a sonar alarma de huracán y ya tú estás desde antes informando cada cierto tiempo, compartiendo material en tus distintas cuentas. ¿Cómo haces, verdad, para poder mantenerte al día con las redes sociales y al mismo tiempo pues lidiar con la otra parte diaria de tus gestiones? Pues yo diría que es la parte más difícil del trabajo. La temporada de huracanes se ha convertido en una temporada, no solamente que ahora hay más actividad, es que hay más estrés por las redes sociales. Porque todo el mundo espera que ese informe esté al día, tanto el de las 5 de la mañana como el de las 11 de la mañana, el de las 5 de la tarde, de las 11 de la noche, por lo que se duerme muy poco, apenas a veces unas 3 horas, para poder mantener las redes sociales al día. Y también, ¿verdad? Yo también laboro para radio y la radio bien tempranito tiene los informes y se duerme muy poco. Y es porque el público siempre espera que eso esté ahí, esa información actualizada. No van a entender que es que estás durmiendo, que te vas a levantar a las 9, que tienes que ir al canal. Eso no lo van a comprender. No solamente una red, tienes que tener todas las redes sociales actualizadas. Porque el que no tiene el Facebook tiene el Instagram, el que no tiene el Instagram tiene el Facebook. Y ya abriendo la cuenta en la próxima red social que no has abierto todavía. Ay, bueno, yo espero que no hagan más, por favor. Si no, tienes que montarte en la ola, como decimos acá. Sí, y no es porque no es por la necesidad de presencia ahí, es porque nuestra labor es salvar vida y propiedad. Y si para salvar vida y propiedad tienes que buscar dónde están esas personas para que se informen, pues tienes que estar ahí. Si están en el Facebook, pues tiene que estar en el Facebook el riesgo que pueden enfrentar. Si es en el Instagram, porque al final lo que queremos es salvar vida y propiedad, que todo el mundo tenga la información correcta. Y después de María, es la parte más difícil. La parte más difícil de este trabajo es tener que dar malas noticias. Es horrible tener que ser portador de malas noticias, pero a la misma vez es necesario porque queremos que todo el mundo esté seguro. Es salvar vida y propiedad y es la única manera para hacerlo. Por lo que cualquier vía
posible de comunicación para llevar ese mensaje, hay que tomarla, hay que hacerla, hay que utilizarla. Vamos al espacio. Empecé con tu, ¿verdad? Con tu historia para que la gente te conozca más a fondo. Yo sé que hay muchos que saben tu historia y tu biografía, pero quería un poco hablar, ¿verdad? Para que vean de dónde viene Débora, ¿verdad? Y hacia dónde va. Entonces, ahora va al espacio. Débora, vamos a ver, pero ya tú has tenido varias experiencias, por ejemplo, en este ámbito de las ciencias aeroespaciales y demás, porque, por ejemplo, cuéntanos el aprendizaje que tú obtuviste. Tengo entendido que hiciste varias coberturas en el Centro Espacial Lyndon B. Johnson, por ejemplo. Cuéntame ahí qué fue lo que descubriste, cuáles fueron los resultados de esa experiencia, cuándo fue. Pues mira, fue en el 2007. Esta experiencia fue porque ya se había asignado el primer astronauta de origen puertorriqueño, Joseph Acabá, a la primera misión, que fue en el transbordador espacial Discovery, la misión STS-119. Y yo quería grabar parte de su entrenamiento y quería que el público conociera más a fondo cómo son los entrenamientos y de qué se trataba la misión. Una amiga de escuela superior había sido psicóloga en la NASA y la busco y le digo cómo podemos hacer para llegar a Lyndon B. Johnson y poder hacer este tipo de historia y entrevistar al astronauta, y ella es la que me dirige hacia el centro espacial. Es la primera vez que un periodista puertorriqueño entraba a ese centro espacial. De hecho, la primera vez cuando envió toda la documentación que me pidieron, tuve cierta discrepancia con NASA porque ellos decían que nosotros no éramos ciudadanos americanos y que teníamos que probar nuestra ciudadanía para dejarnos pasar. Y luego de ese intercambio de correos electrónicos, finalmente ellos se dieron cuenta de que sí, que somos ciudadanos, pidieron disculpas y nos abrieron las puertas allí en el Centro Espacial Lyndon B. Johnson. Para los que piensen que el dilema territorial no tiene casi efecto, por los que piensen que no es así, mira, hasta Débora tuvo que lidiar con eso para poder llegar al Lyndon B. Johnson. Y lo más increíble, con NASA, que tuviera que explicarle la historia, porque no fue fácil, fueron varios correos electrónicos para que finalmente en legal de NASA les dijeran, es verdad, son ciudadanos. Wow. O sea que fue de esa manera. Luego entramos y sí nos trataron muy bien. Entrevisté allí a Joseph Acabá, pude entrar a la réplica donde entrenan para el transbordador espacial. Eso para mí fue como estar en Disney. No podía creer que estaba dentro, ¿verdad? de ese simulador. Luego de eso también pude volar en microgravedad con NASA, cuando NASA hacía los vuelos de microgravedad. Y para volar en esos vuelos tenías que tomar un entrenamiento, cámaras hipováricas, certificados de salud. Ahora no, ahora es subcontratado, lo hace la compañía Zero G, ahora no tienes que pasar por todos esos entrenamientos, pero en aquel entonces sí. Y pues grabé allí las entrevistas, luego pasé a la serie especial, se llamaba Gravedad Cero. La serie ganó premios aquí locales en Puerto Rico en el Overseas Press Club. Luego tuve la cobertura del despegue de la misión STS de Discovery. Luego regresé en 2 ocasiones adicionales también para grabar series similares. Estuve también cuando nombraron al segundo astronauta puertorriqueño, Marcos Berrío. Cuando estaban haciendo el nombramiento, yo tenía esta sospecha de que iba a haber un puertorriqueño ahí. Y dialogando con algunas, ¿verdad? Fuentes en NASA, me dijeron, hay un puertorriqueño, pero no podemos decirte nombre ni nada, solamente te lo podemos confirmar. Así que obviamente pues tomé el avión, corrí para allá a las millas y pues pude estar en el momento en que nombran a Marcos Berrío para esa cobertura, que fue impresionante, ¿verdad? Ver cómo nombran a otro puertorriqueño. También para Artemis, tuve una cobertura especial allí en el centro de cómo se preparan para las misiones Artemis, con el control de misión, cómo se preparan los astronautas para la misión Artemis 2. Hice también una serie especial. También cubrí el lanzamiento de Artemis, que fue impresionante. Un archivo de varias experiencias. Sí. O sea, que no es de la nada que le dicen a Débora Martorell, mira, vas para el espacio, o sea, no, tú te has ido ganando ese espacio, valga la redundancia. Sí, son muy coberturas a través de los años. Y el primer satélite puertorriqueño que fue lanzado al espacio también lo cubrí. ¿Eso fue cuándo? Eso fue hace como 2 años. Eso fue el nanosatélite. 2 años y medio.
El nanosatélite, De el los de la estudiantes. Interamericana. Ok, Sí. ok. Y también hace poco tuve la cobertura del lanzamiento de Crew 10, la tripulación 10, perdón, que llevaba un experimento de Puerto Rico también, de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Acaba, Estuve en ese es lanzamiento. amigo tuyo, de hecho te ha influido bastante en la carrera, no se llegó a convertir, no llegó, lo que estaba diciendo él, perdón, es que sí se convirtió en el jefe de los astronautas de la NASA, ¿Sí? pero que ya debido a eso no podía llegar a la Luna, ¿verdad? Lo que estaban Sí, él diciendo. estaba dentro del programa Astronautas para Artemis, pero ahora es el jefe de astronautas. Al Ajá. ser jefe de astronautas, pues no está asignado a una misión. Sí. Claro, en cualquier momento, si llega a hacer algún cambio en esa jefatura, pueden asignarlo. Pero sí es el jefe de astronautas ahora mismo, orgullo, ¿verdad?, de Puerto Rico, porque aunque él nació en California, sus padres son puertorriqueños y él está bien arraigado a Puerto Rico, viaja mucho a Puerto Rico. Y siempre ha dicho presente en cualquier situación aquí en la isla. Sí. Y cuando, bueno, esto uno no lo puede predecir, ¿verdad? Pero por lo que ves en el ambiente, por lo que ya ha pasado, ¿cuáles son tus pronósticos? ¿Cuándo pudiera llegar un puertorriqueño a la Luna? Yo creo que pronto. Yo Sí. creo que pronto porque está Marcos Berríos en el programa. Y Marcos Berríos definitivamente podría ser asignado al programa Artemis. Y que sí, podría, yo creo que las posibilidades de que veamos un puertorriqueño en la Luna son bien altas, ojalá. Estamos todos esperando, ¿verdad? Ya vimos quiénes son los astronautas que van a ir a la primera misión de Artemis, que no es tocando la Luna, van a orbitar la Luna y regresar. La otra misión, Artemis 3, sí se espera que entonces alunice y todavía no han mencionado quiénes serían esos astronautas para esa misión, así que todo es posible. Estuviste más recientemente con las tripulantes de la misión NS-31, ¿verdad? De Blue Origin, que eran todas mujeres, de hecho, y creo que entre ellas había también una periodista, si no me equivoco, Lauren Sánchez, ¿correcto? ¿Cómo fue tu participación ahí? ¿Ah? ¿Cómo fue tu participación? Pues fui invitada por Blue Origin y estuve compartiendo con ellas y compartiendo, ¿verdad?, con los invitados para esta ocasión. Y realmente que fue un lanzamiento verdaderamente impresionante. Me da mucha pena, ¿verdad?, ver algunas opiniones tristes, ¿verdad?, acerca de la misión, porque también a bordo estaban dos científicas, Amanda Gwen y Aisha Bowie. Ambas fueron parte del programa de astronautas científicos POSUM, el programa que hace poco terminé en la Florida. Y Amanda, la historia de Amanda es impresionante. Ella estudiaba astrofísica en Harvard y mientras estudiaba en Harvard ella fue violada. Ella tuvo que detener su carrera para atender esta situación. Su kit de evidencia, el rape kit, iba a ser decomisado a los 3 meses porque la ley decía eso. Ella tuvo que luchar para que no fuera decomisado porque entonces cómo en un futuro se podrían procesar a las personas que fueron los responsables de ese acto de violación. Ella logró que en el Congreso se pasara ley sobre no destruir los rape kits. Él estuvo en las Naciones Unidas, luego fue científica en NASA y ella dejó aparte ese sueño de ser astronauta y logró ir al espacio con Blue Origin y llevar 2 experimentos científicos y uno de ellos tenía que ver con la menstruación en las mujeres. Wow. Así que me apena muchísimo que todo se haya enfocado en celebridades cumpliendo su sueño y no destacar la ciencia que iba a bordo en esa misión. Y estas 2 mujeres que llevaban estos experimentos, Aisha Bowie también llevaba 3 experimentos, ella es ingeniera aeroespacial, cumpliendo con su sueño de ir al espacio. Por lo que ahí también estaba Lauren Sánchez, que fue periodista, ¿verdad? Es piloto de helicóptero. Estaba Gayle King, que es ancla de CBS. Estaba también Katy Perry, que cumpliendo con su sueño, ¿verdad?, de ir al espacio. Y yo creo que hemos visto transmisiones en Blue Origin donde han ido varones que cumplieron con su sueño y no has visto estas quejas y estos comentarios tan groseros. No los ves. Todo es como, wow, sí, fue William Shatner,
fue en una de las misiones de Star Trek, espectacular, a mí me encantó, pero no tuvo los ataques como han atacado, ¿verdad? A este grupo de mujeres. Y esto lo que significa es que el espacio, las puertas del espacio se abrieron. Ahora están las compañías comerciales, están los astronautas de NASA que son sumamente preparados y hay que pasar por un proceso de selección increíble para ser parte de ellos, y ellos pasan 6 meses hasta un año en el espacio, en la Estación Espacial Internacional. Pero ahora en la parte comercial, cuando digo que se abre el espacio, es que ahora podemos ver científicos y podemos ver civiles, podemos ver otras personas subir al espacio y realizar investigaciones, y eso es lo que vamos a ver de aquí en adelante. Lo vimos en la misión Polaris Dawn, lo vimos en la misión Inspiration 4, lo vimos recientemente en FRAM 2, donde vimos científicos, ¿verdad?, ir al espacio por 3 días para investigar los polos. Y de aquí en adelante es lo que vamos a ver civiles, científicos con la oportunidad de ir al espacio, de ir a estaciones espaciales privadas que van a estar ahora, orbitando la Tierra, dinero, hacer estudios. Si no hay dinero no se va a poder, eso sí. ¿O no? Sí, pero eventualmente, es como pasó con la aviación. Okay. Cuando surgieron los aviones, que era para los ricos, de repente todo el mundo podía volar, y cuando entonces los vuelos eran el transatlántico era para los ricos. Ahora tú y yo nos podemos montar en un avión en una tarifa más barata y llegar hasta Europa. Las cosas van a ir cambiando, van a ir evolucionando, y a medida que podamos ver cómo progresan las compañías comerciales al espacio, nosotros vamos a ver cómo se va a descubrir más tecnología, cómo vamos a podernos beneficiar de muchas invenciones que van a salir de ese reto de ir al espacio, y cómo otras personas van a poder eventualmente, de aquí a unos años, ir al espacio. Y el término del proyecto de científicos astronautas, que es el que ¿verdad?, el del que vas a formar parte, ¿cuándo va a salir esto? ¿Cuánto tiempo vas a estar en el espacio? ¿Cuánto tiempo requiere prepararse para esto? Pues mira, este proyecto es más bien para hacer es del International Institute for Astronomical Sciences. Ellos dan la oportunidad de tú poder hacer alguna especialidad en bioastronáutica o en operaciones espaciales, y de ahí en adelante puedes colaborar con ellos en cualquier proyecto que ellos tengan. No necesariamente hay una misión en específico. Ellos ya tienen una misión para el 2026 con Virgin Galactic, donde 3 de sus candidatas astronautas estarán volando en esta misión de Virgin Galactic en el 2026. Ser parte de esta organización no garantiza que vas a tener un vuelo, pero sí te capacita para asistir o para, ¿cómo te digo?, aprender sobre las ciencias espaciales. Y por eso fue que lo hice. Solicité, sorprendentemente me aceptaron, tomé el primer curso y de ahí continúo, porque es algo que yo siempre quise hacer. Y ya mis hijas están grandes, la chiquita ya va para la universidad, ahora es que tengo tiempo, y por eso fue que lo hice. Y vi cómo esto de alguna manera también me ayudó a poder, ¿verdad?, tener esta oportunidad con Blue Origin, y espero que sea una oportunidad. No es solamente cumplir con un sueño, es que tenga un propósito, que pueda ayudar a otros con esto, que pueda llegar y estar directamente con los niños en las escuelas, motivar a los jóvenes, porque ahora mismo estamos viviendo unos tiempos donde nos quieren quitarle la motivación a todo el mundo por las ciencias, donde vivimos este ataque a las ciencias, pero no se rindan, continúen, porque hacen falta, es necesario, y muchas veces hace falta esta motivación, este empujoncito, y eso también es lo que queremos dar. Yo diría que la misión comenzará después del aterrizaje. Ahí es donde comienza la misión real. Pero en términos del proceso en sí, ¿verdad? ¿Cómo va a ser? O sea, ¿de dónde va a salir? O sea, dame los detalles de específicamente la misión en sí. Pues esta misión es de Blue Origin, es similar a la que vieron con NS-31. El despegue es en Texas, desde Van Horn, Texas. Tienes la oportunidad de estar en un periodo de tiempo 0 gravedad, porque sobrepasa el Kármán Line, estás en el espacio, y durante ese tiempo no solamente es mirar por la ventana. Voy a llevar unos 2 experimentos, de los cuales todavía no puedo dar muchos detalles,
y de esos 2 experimentos poder tener una buena data y que y se puede utilizar por las personas, ¿verdad?, que van a estar trabajando con esos resultados. Tiene un periodo aproximadamente de 15 minutos la experiencia, y para el entrenamiento tienes que estar una semana antes. Pero afortunadamente con el programa de científicos astronautas POSUM ya he pasado por unas experiencias previas y bien parecidas a lo que pueden mostrarte en este entrenamiento, lo que me facilita el poder estar más tranquila para este vuelo. ¿Qué tú esperas que saquen de esto los jóvenes, ¿verdad?, que están empezando carreras, como estabas hablando, ¿no?, en ciencias aeroespaciales, por ejemplo? Porque de hecho, en términos del aspecto aeroespacial, en Puerto Rico, por ejemplo, se crean muchas piezas para vehículos aeroespaciales. O sea, Sí. hay una industria que está como desarrollándose, ¿no? Y Sí. para la que hay más espacio. O sea, Uh-huh. ¿con qué tú quieres que se lleven, ¿verdad?, los jóvenes y la gente en general, ¿no?, que te vean en ese momento tan histórico, ¿verdad?, en esa misión. Que vean que todo es posible. Okay. Todo es posible. No puedes dejar que alguien te diga que no lo puedes hacer. Y cuando ya estés a punto de lograrlo, cuando estés a punto de lograr tu sueño, siempre va a venir alguien o va a venir algo que va a decir, ay, pero ¿por qué? Alguien que va a querer frenarte. No. Que se enfoquen en sus sueños. No necesariamente ocurre cuando lo quieres. Yo tengo 54 años, es ahora, cuando al fin lo puedo hacer. Esto no solamente los niños y los jóvenes, las mujeres. Que lo que hayas soñado, lo que quieras hacer en la vida, que dices, contra, pues ahora me puedo tomar mi tiempito y tal vez puedo estudiar o puedo poco a poco aprender esto y lograr lo que quería hacer. ¿Por qué no? Lo podemos hacer. Ahora tenemos la tecnología para educarnos, para hacerlo a distancia o para pasar por estas experiencias que muchas veces lo detenemos porque pues tenemos que tener nuestros hijos, nuestros esposos, la familia, que es sumamente importante, pero no por eso vas a detener tu sueño, lo puedes hacer. Y en términos de las ciencias en Puerto Rico, es como tú dijiste, aquí hay industrias que elaboran piezas para aviones y hasta para cohetes, que se elaboran aquí en Puerto Rico, y muchas veces la mayoría de la gente no lo sabe. Hay un centro precisamente en Aguadilla, ¿no? En Aguadilla y en Santa Isabel. En Santa Isabel está la fábrica de Collins Aerospace. Ahí se elaboran muchísimas piezas de aviones para el mundo entero. Y en Aguadilla que hay ahora un centro de mantenimiento de aviones. Y también se ha pensado en un puerto espacial en el área de Ceiba. Eso está en pañales, ¿verdad? Pero no lo imaginen como un puerto espacial tipo Cabo Cañaveral o algo así, sino más bien sería para lanzamientos más pequeños, ¿verdad? Pero como Puerto Rico está ubicado tan cercano al Ecuador y tal vez al ser territorio también de los Estados Unidos, esto pues puede facilitar también la industria aeroespacial. Y ojalá podamos ver algo, ¿verdad?, que no tenga un impacto ambiental y que se pueda realizar en Puerto Rico, porque hay muchos estudiantes con la esperanza de que si eso pueda surgir en Puerto Rico y se puedan quedar en la isla. Muchos jóvenes que les encanta la industria aeroespacial y que entienden que de estudiarla se tendrían que quedar afuera y no podrían regresar a Puerto Rico, ¿verdad?, para poder tener un trabajo en ello. Y Puerto Rico tiene potencial, porque Puerto Rico no solamente por su ubicación, sino también por el talento boricua. Los estudiantes tienen un talento increíble y podríamos hacer muchas cosas aquí en Puerto Rico. Así que ya lo saben, ahí la veterana lo confirmó, Débora Martorell. Débora Martorell, que en el verano va a estar poniéndole la luna, la bandera, la luna, bueno, en el espacio. En el espacio. La bandera puertorriqueña ya, me acordé hasta de la canción, Boricua aunque naciera en la luna, muy conocida, por cierto. Pero bueno, ¿qué puedo decirte? Muchas gracias por el tiempo, hemos aprendido mucho, yo he aprendido mucho con toda la conversación, muy interesante, te deseo todo el éxito del mundo y ya saben, nunca es tarde, la cosa es enfocarse y creer en uno, ¿verdad, Débora? Creer en uno, y mira, y con Dios siempre por delante. No puedo dejarlo fuera, porque si no fuera por Dios y por la fe, que siempre ha estado ahí conmigo y siempre he puesto toda mi confianza en Dios, nada de esto sería posible. Todos pasamos momentos difíciles en la vida, alegrías, tristezas, y si no fuera por ese Dios que está allá arriba, pues no podría ser este sueño tampoco. Siempre digo a todos los jóvenes y a todo el mundo, no lo dejen de un lado, porque
es la base de todo. Confíen en Dios y todo lo van a poder hacer. Bueno, Débora, pues vamos a seguir ese viaje, definitivamente. Vamos a seguirle la pista a todo lo que esté pasando en los próximos meses y seguro que también nos van a mantener ustedes al tanto, particularmente Claro todo que lo sí. vaya pasando a medida que se acerque la fecha. ¿Qué fecha es? ¿O todavía No no? puedo decir la fecha todavía, Todavía, porque ellos Ave no la han María. revelado y no me dejan. Me quedé sin esa respuesta. Por lo menos todas las demás me las contestaste, pero esa Todo el me mundo me pregunta, pero no puedo decir. Tengo que decir pronto, pero no puedo. Bueno, pero en el No puedo diario decir. vamos a estar informándoles, vamos a estar informando a la medida que... No, sí. La fecha la van a tener. Y si Dios quiere, voy a ir estar allá antes en Nueva York y podré compartir con muchos de los boricuas allá. Tremendo. Bueno, pues de nuevo, Débora, gracias. Bonito día y seguimos en contacto. Igual. Muchas bendiciones, cuídense mucho. Bye.